Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. De patriotismo, enamorado de un puro ideal, y con sus hombres nos defendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que cayeron por la libertad. Al iniciar pasado y presente, durante el correspondiente a esta semana, quiero destacar la hermosa tertulia que tuvimos en la Peña del Triunvirato, donde recibimos al pintor Manuel Montilla, que de acuerdo a mi criterio en la historia de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, es el pintor más importante de la generación del 70 en la pintura nacional junto a Alberto Ulloa, y es en la actualidad el pintor vivo de mayor cotización que hay en República Dominicana a la muerte de Iván Tovar. Pasamos una hermosa tarde
en compañía de mi compadre Pedro Gamundi y de mi hermano de la vida, Marcos Peña, quien figura en esa foto con Manuel Montilla, que es una gloria de la pintura nacional. En estos días, lo que pasa es que la sociedad dominicana está sumergida en una profunda superficialidad, incluso muy por debajo de lo que Vargas Llosa definió la civilización del espectáculo, porque esa civilización del espectáculo que magistralmente manejan los norteamericanos, nosotros estamos muy por debajo, porque hace apenas 2 meses en la Universidad Alcalá de Henares, donde se entrega los premios Cervantes de literatura de la lengua española, Manuel Montilla es el único dominicano que ha hecho una exposición en esa universidad, junto con los grandes pintores latinoamericanos y el gran pintor español Antonio Tapies. El que conoce de la historia de la pintura española sabe el lugar de preeminencia que tiene Antonio Tapies. Lo que pasa que esa noticia en nuestro medio pasó desapercibida porque obviamente, y como yo he señalado muchas veces, el tema del conocimiento de la pintura de Caballete, desde los Médicis hasta la contemporaneidad, hasta llegar a Carlos Slim, siempre ha sido un asunto de minoría selecta. Pero yo quiero ante el país, en una sociedad que involuciona, que está en una crisis permanente en el espacio y en el tiempo de la manifestación del espíritu, que tener un artista de la dimensión de Manuel Montilla es un gran honor para la pintura nacional y para nuestro país, que él haya exhibido con Antonio Tapies, haya hecho una exposición, como se ha señalado, en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, donde pusieron otros artistas españoles de la contemporaneidad y donde el único latinoamericano es la obra de Manuel Montilla. Manuel Montilla este año ya va a arribar a sus 50 años en la pintura de Caballete. Manuel Montilla va a realizar una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en octubre de este año, si el Señor lo permite. Como decimos, lo que nos apegamos en nuestro accionar, en nuestra vida, a los elementos primarios de la iconografía cristiana, de aquel hombre que marcó un antes y un después en la historia universal. Si Dios lo permite, Manuel Montilla va a tener una exposición en la retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, al cual nosotros vamos a dedicar todo el empeño para que se haga de la manera que él se lo merece, porque es de los pocos artistas serios y que ha logrado, viendo sus últimas obras, una madurez en su lenguaje pictórico. Ayer mi compadre Pedro Osvaldo Gamundi Peña, un exitoso abogado y representante de una firma global en República Dominicana, me hacía una observación con mucho acierto, y es cómo se ha ido depurando, cómo ha entrado en plena madurez el lenguaje pictórico de Manuel Montilla, que se percibe en las últimas obras que él realizó y que llevó en un catálogo exposición que le regaló a todos los comparecientes de esa peña del Triunvirato, que en el espacio y en el tiempo yo le he dado continuidad y que fue iniciada, como reitero una vez más, frente al país por Donald José Enrique Cabral, Luis Amiame Atrió y Francisco Carvajal Martínez. Ahí era una peña donde yo siempre, y yo pequeño, participé, con apenas 5, 6, 7 años, y de ahí nació mi amor a la historia dominicana, pero a la historia real y efectiva de cómo sucedieron los hechos. Porque en República Dominicana
se ha tergiversado muchos hechos de la historia contemporánea nacional. Y yo he tratado de desmistificar, de poner en una posición ecléctica, porque por la influencia de los convencionalismos sociales y los contrañimientos epocales, no tenemos un historiador crítico, un historiador que sea disidente, rompiente con las ideas preestablecidas, que tratan de armonizar los intereses entre las diversas fuerzas sociales que componen la sociedad dominicana. Fran Moya, en Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana, publicado en México, es para mi humilde criterio el historiador dominicano que va más acorde con los métodos contemporáneos de interpretación de la historia y que busca ser objetivo en el análisis histórico. Por ejemplo, algunos intelectuales dominicanos y historiadores no han analizado cuáles son las razones, causas o circunstancias o factores sociales que han hecho que en la contemporaneidad la instrucción pública en República Dominicana tenga un nivel tan bajo que cuando se mide sectorialmente el nivel de instrucción pública en la República Dominicana, en la prueba PISA, en todos los parámetros que hay de medición estemos tan bajos, a pesar de que en República Dominicana se invirtió el 4% del Producto Interno Bruto durante 8 años en la educación, pero lo que ha servido eso es para una piñata de la carroña política en República Dominicana. Porque cuando la sociedad civil esgrimió ante el país como lema, como reclamo fundamental frente a los partidos políticos tradicionales, de que nosotros teníamos que invertir el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en la instrucción pública, en el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, no se tenía previamente un estudio precalificado de cuáles eran las reformas estructurales que iba a sufrir el régimen educativo dominicano. Lo que ha servido eso es para una piñata política, porque en República Dominicana, y no vamos a entrar en temas personales, ni siquiera desde el foro público de la Fundación de Educa, que lo dirige el hijo del ingeniero Samuel Conde, el fundador y precursor del banco BHD, y que de acuerdo a la narración que siempre me hacía ese pintor de salón que ha dado a la sociedad dominicana en toda su autoridad histórica, como lo fue Mariano Eichel, don Samuel Conde fue un destacado funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y vino aquí, y su hijo preside Educa. Pero ahora mismo, y hay tesis o ideas, hay muchos libros importantes de sociología, de desarrollo humano, social, de diversos países, que tomamos como punto de partida la instrucción pública en la era de Trujillo. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Luis Oliva Guerrero, Lupo Hernández Rueda, Manuel Aurelio Tavares Justo, José Escudero Ramírez, figuran en una foto emblemática que habla de la calidad de la instrucción pública en la era de Trujillo. Sin embargo, aquí se hizo, con la caída de Trujillo, un movimiento renovador en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pidiendo la autonomía de la Universidad de Santo Domingo, y se expulsaron a los grandes intelectuales dominicanos que habían servido de sustrato conceptual de la educación dominicana en la era de Trujillo, y de ahí empezó, como reconoció ante el país, uno de las mentes más lúcidas y preclaras de la sociedad dominicana, junto al antiguo profesor de Filosofía y Letra de la Universidad de Santo Domingo, de mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, como lo fue Andrés Avelino García y Solano,
don José Israel Cuello Hernández reconoció ante el país que la caída libre de la educación y el deterioro comenzó con el movimiento renovador, una especie de mea culpa, porque José Israel Cuello fue compañero de mi padre en el movimiento revolucionario 14 de junio y siempre esgrimió en ese movimiento donde Adúbal Domínguez participaron un grupo, la instrucción pública, expulsaron a Cundo Amiama, a Ambrosio Álvarez Jaibar, a una serie de figuras notables del pensamiento dominicano, que usted pudiese estar de acuerdo o no con ello, pero el término de la era de Trujillo se hizo con mucha emotividad, con mucho eufemismo. No tuvimos una transición natural de la dictadura a la democracia como han tenido otras sociedades. De ahí que nace la tesis histórica mía de que yo he venido de la transición imperfecta de la dictadura de Trujillo a la democracia, y es ahí donde se empezó a dañar el país, en ese periodo de la historia, que la educación en República Dominicana sea una de las peores del mundo. Pero también el Ministerio de Educación. Vamos a partir de don Víctor Garrido, que de acuerdo al criterio del poeta Balaguer, en memoria de un cortesano en la era de Trujillo, ha sido de los ministros de educación con más capacidad y que más reformas importantes introdujo en el sistema educativo dominicano. Y vamos a mirar los diversos ministros que ha habido en la apertura y la democracia, pasando por Peña Mirabal, Andrés Navarro, Melanio Paredes, todo ese grupo, Josefina Pimentel y Roberto Fulcar y todo ese grupo. ¿Usted cree que esas son gente que en este país le cargan la maleta a un don Víctor Garrido? No. Entonces los políticos han cogido, y en eso don Luis Abinadel, que yo de esta tribuna de pasado y presente siempre he defendido la buena fe que él tiene frente al país, porque lo ha demostrado. Es una persona correcta y tumbó el culto a la personalidad que existía en la República Dominicana, en toda nuestra accidentada vida histórica, que en toda oficina pública figurase una foto del que detentaba los destinos nacionales. En ese momento era el presidente, y él desmistificó eso, lo que indica que tiene buena fe, pero de buena fe está empedrado el camino del infierno. El tema es muy complejo. Mi padre decía, y es una tesis que él y el doctor Jiménez Urrión hablaban, frente a las refriegas, frente a las controversias, frente a las fricciones que se crean en la pequeña burguesía intelectual dominicana, que para usted poner de acuerdo a 3 dominicanos tenía que matar 2 para que el criterio del sobreviviente se impusiese y no tuviese ninguna disidencia. Yo sé que muchos estudiosos de la Universidad de Yale de Estados Unidos, que han analizado el desarrollo social y económico de muchos países del milagro asiático, y en esos estudios, el cual no tengo que mencionar porque haría interminable mi comparecencia esta noche ante el país, hay un común denominador, y es que esos países, que si nos vamos al contexto de la época de la caída de Trujillo, comparamos con Singapur, nosotros éramos un país más desarrollado, un país más industrializado, porque aquí hasta se construían armas, y había de todo aquí en República Dominicana, papel, todo se hacía aquí. Ahí está la central azucarera Jaina, que fue un modelo de un ingenio azucarero en América Latina, como lo demuestra Humphrey Wilson Delgado en esa obra que ha sido de la de más éxito editorial en la apertura y la democracia, como es Trujillo, temido y amado por otros. Yo he señalado entonces que el tema de la educación en esos países, los técnicos y los analistas descubrieron
que parte del milagro asiático es la gran inversión que se ha hecho en educación. Pero aquí en República Dominicana, partiendo de esa tesis, pero sin ningún estudio sectorial de los cambios estructurales que había que hacer internamente a la escuela, porque como consecuencia de la crisis de escuela surge el colegio, la instrucción privada, que es bastante costosa, por cierto, en República Dominicana. Yo a mi hijo Daniel José Carvajal Curi, a mis hijos los formé en el Colegio Bilingüe New Horizon con un sacrificio sobrenatural y dejando de hacer muchas cosas para darle una instrucción, porque aquí en República Dominicana hay centros educativos excelentes, como es el Colegio Bilingüe New Horizon, y prueba de mis afirmaciones ante el país de esa tesis que yo esgrimo es el hecho de que mi hijo Daniel José Carvajal Curi vaya a ser el primer latino egresado de la Children's Honor School de Penn State el próximo 6 de mayo del año en curso, si Dios y San Emiliano Tardif lo permiten. Entonces, yo creo que esa refriega del ADP pidiendo aumento de sueldo, entonces, ¿para qué ha servido eso? Para que se caigan muchas construcciones, se reparta en la tarde extendida la comida y se estén peleando por eso. Entonces, es una garata con puño. El señor presidente de la República, que está bien intencionado, y si quiere pasar de ser un simple presidente a un conductor, como fueron De Gaulle, como fueron una serie de personas, en una época, como fue el mismo Rafael Leonidas Trujillo Molina, en un momento de disgregación de la sociedad, como lo demuestra la tesis esgrimida al cabo de los 100 años por el Rafael Augusto Sánchez Ravelo, aquel canciller del gobierno de Horacio Vázquez, y cuya obra fue prologada por el doctor Balaguer, donde señala con mucho acierto que Marino Vinicio Castillo es la única persona equiparable al talento que tuvo Peñavalle, de acuerdo a la tesis del poeta Balaguer. Yo creo que en República Dominicana debemos todos los sectores nacionales hacer una catarsis, porque muy por el contrario, el efecto deseado de la inversión del 4% en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana para la educación, lo que la ha deteriorado más y lo que ha creado una piñata política, pero también los ministros de educación. Señores, ustedes creen, no es que yo esté tratando de denigrar a nadie, muy por el contrario, soy muy respetuoso. Yo soy una persona que soy un fiel seguidor del padre Emiliano Tardif y sé y parto de la premisa fundamental de que el mayor instrumento del hombre universal más trascendente, usted puede tener fe o no en el cristianismo, pero Jesucristo existió como hombre, está en la historia, y uno de sus principales escudos fue exhibir la humildad. Pero no que yo esté denigrando a nadie, pero los presidentes tienen que ver a quién se designa. Aquí tiene que haber un consejo, una gente que conozca de educación, pero no a Roberto Fulcal, que es un dirigente medio, que el único mérito que tiene, muy meritorio, de que confió en que el señor don Luis Abinader iba a ser presidente de la República, cuando nadie visualizaba que él podía ascender a la conducción de los destinos nacionales. Vamos a hacer una pausa y luego continuaremos conversando sobre este tema y otro más de interés de la sociedad contemporánea dominicana.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado del color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como veloces a los valientes que allí cayeron por la libertad. Para cerrar el tema de la educación, que como reitero, en la apertura y la democracia cayó en un proceso de involución acelerado. Y prueba de eso es que surge el colegio como contrapeso de la escuela. En la era de Trujillo apenas eran dos colegios, dos prácticamente, el Colegio Dominicano de La Salle y el Colegio Luis Muñoz de Iberas. Pero los dominicanos más prestantes, todos casi, fueron egresados de la normal Presidente Trujillo, que tenía un cuerpo de maestros, como el profesor Carlos Curier, Rogelio Lamarche Soto, tenía a una persona como don Andrés Avelino García y Solano, o sea que era lo mejor del pensamiento dominicano. Ya hay una realidad concreta en la contemporaneidad. Nos hemos deteriorado como país y como sociedad en el aspecto de la instrucción y la educación. Porque también es otro tema. Nosotros nos estamos llevando de muchas tesis que grimen
organismos internacionales, sobre todo desde el PNUD, que eso se ha demostrado aquí, que es un gran negocio, al igual que la instrucción, al igual que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso es un coto cerrado, pero ahí hay mucho acto de corrupción. Yo he sostenido la tesis que el último gran rector que tuvo la Universidad de Santo Domingo fue el antiguo compañero de infancia de mi padre en la escuela de la profesora Gracita Álvarez de Tejeda, la suegra de Donald Joseph de Cabral, el compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle y el compañero de mi padre en la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, el doctor Hugo Tolentino Tips. En la misma universidad, un rector cuyo hijo representa una entidad muy importante de la sociedad civil, repartió la tierra de Engombe con mucho acierto, señaló el licenciado Atuey de Can Jiménez, el padre del propietario de este canal de televisión, y se hizo un residencial. Y todo el mundo se ha apoderado del patrimonio del Estado, porque el Estado no le duele a nadie. Y eso mismo que están que desde la sociedad grimil, desde la sociedad civil, esgrimiendo ante el país transparencia, son los primeros que se benefician con esos jugosos contratos. Claro, yo entiendo que la relación de cualquier institución con un abogado particular es una relación muy intuito persona. Usted puede consultar y puede llevar a un concurso público una contratación de un ejercicio de la profesión liberal donde la relación entre el cliente y el profesional y la confianza juega un papel preeminente. Yo no critico a los colegas míos que se han estado en posiciones siméricas, son beneficiarios de gran negocio jurídico que se crea en el Estado Dominicano. Pero aquí hay que decir las cosas como son. Jorge Subero Isha preguntaba en estos días en un Twitter dónde está el patrimonio de Trujillo. Y a la muerte y a la desaparición física de Trujillo se queda todo el patrimonio de Trujillo dentro de la República Dominicana, que es lo que formamos más. Si vamos al directorio comercial del 1960, o si vamos aquí en Santo Domingo, de Rafael Damirón, que era el libro fundamental, como dice Fran Moya, para conocer la familia de preeminencia durante la era de Trujillo, vemos que Trujillo a su desaparición física dejó más de 50 empresas. Y esas empresas fueron durante la administración, en ese retorno de los trajes blancos del doctor Balaguer en el año de 1966, fueron repartidas como un botín político y muchas de ellas fueron prácticamente dejadas en estado de liquidez, lo que motivó a que don Antonio Guzmán hiciese un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, no recuerdo con exactitud con cuál de esos dos organismos multilaterales de crédito fue que la República Dominicana se convirtió en deudora por la suma de 275 millones de dólares en esa época para capitalizar las empresas públicas, que era el patrimonio de Trujillo. Porque Trujillo se lo dijo a Vallenilla Alán: yo he acumulado una riqueza, pero esa riqueza es del pueblo dominicano, porque toda mi riqueza está aquí. Y fue al fin de cuentas como él hizo. Entonces, la apertura y la democracia, todo lo que han hecho negocios y toda esa clase que se ha formado ha sido bajo la égida de la teta de la vaca del Estado Nacional. Por eso es que yo digo que un artículo antológico de quien para mí constituyó el prosista más acabado en el cultivo de ese género en la literatura nacional,
cuya lectura produce a un lector sensible inusitados placeres estéticos, como es la obra de Pedro Pey, señalaba que todo el país estaba libre bajo fianza. Todavía a la fecha, se está repartiendo la tierra del Consejo Estatal del Azúcar como un botín político. Todavía a la fecha. Y en eso ni siquiera don Luis Abinadel puede velar por ese patrimonio, porque eso es una cardoña política. Y como dijo Leonel Fernández en uno de los Wikileaks, hay que dejar a veces que la gente coja su diezmo, su alpiste, para uno poder tener cierta gobernabilidad en la detentación del poder político. Pero ya la desaparición de ese patrimonio de Trujillo, que era la propiedad del pueblo dominicano, comienza ya durante la primera administración, que es uno de los puntos ominosos de don Leonel Fernández Reina, cuando se crea la ley de la supuesta capitalización de las empresas públicas de la República Dominicana y muchas empresas emblemáticas de la República Dominicana, como Molinos Dominicanos, Cementera, pasaron a manos de particulares. Y a la fin de cuentas, ¿qué hicieron esos particulares? Que la vendieron a inversionistas extranjeros. En República Dominicana no hay una compañía que usted pueda decir, a excepción de Sociedad Industrial Dominicana, de cierta envergadura, que está conformado por un capital netamente dominicano. Nosotros hasta en eso hemos perdido nuestra identidad. Cuando usted coge ese libro de José Alcántara Manza, Eduardo León Asensio, un siglo de presencia nacional, escrito por José Alcántara Manza y su esposa Ida Hernández Camacho, usted se da cuenta que esos grupos emblemáticos en República Dominicana, en esta contemporaneidad, han sido ya prácticamente, han desaparecido esos grupos tradicionales. Ha venido una inversión foránea que incluso ha atentado con muchos productos que significan marca país en República Dominicana. Aquí en República Dominicana ya prácticamente, como les reitero, se hizo esa ley de capitalización de empresa pública de Leonel Fernández, que fue para mí, y de acuerdo al criterio de un dominicano ilustre por muchos conceptos y uno de los pocos paradigmas morales que queda en esta sociedad, como es don Andrés Blanco Fernández, quien junto a Tony Dafur constituye los cronistas oficiales de la historia del 14 de junio, siempre le manifestó durante la detentación de las funciones de ministro de Interior y Policía de la primera administración de Leonel Fernández Reina, que él se oponía formalmente a esa ley de capitalización de las empresas públicas. Fíjese, por ejemplo, el caso de Molino Dominicano. Señores, en este país hay una falta de educación, una falta de instrucción, una falta tan grande que nosotros somos uno de los pocos países del mundo donde teníamos una obra en los hilos de Molinos Dominicanos del famoso artista venezolano Cruz Diez, sobrino nieto de Juan Pablo Duarte, un artista que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, que está en el Metropolitan, que está en los museos más importantes de Occidente. Nosotros teníamos una obra de Cruz Diez, y aquí se borró eso. E igual que los murales de mi inolvidable amigo y compañero de tertulia en el Mesón de Bari, cuando analizábamos la preeminencia del grupo de los cuatro, formado por Gilberto Hernández Ortega, por Clara Ledesma, por Jaime Corson y por José Gauzás, en las generaciones posteriores de pintores, como es José Ramírez Conde. Eso da pena, porque aquí el patrimonio en la República Dominicana no se defiende.
Ahora, bajo la actual administración de don Luis Abinader en la conducción de los destinos nacionales, se ha creado una ley de alianza público-privada, en la cual la preside un autor importante de la doctrina jurídica dominicana en el ámbito del derecho administrativo, como el doctor Sigmund Freud. Pero yo tengo mis apremios sobre esa ley, a pesar de la gran explicación de su viabilidad y de su importancia que me dio un dominicano como es Luis Miguel Pereira, a quien yo respeto y admiro. Pero tengo mis apremios, porque siempre, a pesar de de que don Luis Abinader en la conducción de los destinos nacionales se ha convertido en una especie de centinela de los bienes patrimoniales del Estado, eso es como si nada, eso sigue, la Cardoña sigue, esa misma cuestión de la educación, del gasto, de la piñata del 4%, ellos siguen debatiendo en la Cardoña. Aquí hubo gente, señores, que crearon una estructura, que hicieron inversiones cuantiosas en instalaciones que cumplían con todos los requisitos fitosanitarios para hacer una alimentación adecuada. Y cuando llegaron esta gente se fueron a cocinar para patio para dárselo a dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Así vamos a estar en una especie de circularidad histórica, que era la tesis que grimía Corpito Pérez Cabral en la comunidad mulata y que fue validada por Juan Isidro Jiménez Grullón, ese lúcido escritor para intelectuales que hemos producido en nuestra accidentada vida histórica, cuando señalaba que la República Dominicana es y seguirá siendo una ficción. Nosotros, indefectiblemente, estamos condenados a sumergirnos en una profunda catarsis social, porque como país y como sociedad, a pesar de los esfuerzos notables del honorable señor presidente de la República, no vamos bien como país y como sociedad. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos, porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco la famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con sus amores no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como héroes a los valientes que allí cayeron por la libertad. Durante el transcurso de esta semana sucedió un hecho que afectó mucho a la conciencia crítica depurada de este país, porque se produjo el fallecimiento de la esposa de uno de los políticos dominicanos que en la apertura y la democracia hace más sintonía rápido con las masas populares. Aquí hay una serie de periodistas que creen que estamos en Finlandia, que estamos en uno de los países del Benelux y quieren hablar de cierta cosa. El problema dominicano, todavía 6 décadas después de la muerte de John F. Kennedy, de la Alianza para la Progreso, sigue siendo la ingesta de alimentos. Y cuando don Hipólito Mejía Domínguez esgrime en el país la tesis de que los presidentes deben ser respetados, aquí hay muchos periodistas que creen que eso que es un disparate, que comienzan a hablar, pero señores, ¿ustedes se imaginan una sociedad como la nuestra, con el problema migratorio haitiano que tenemos, un país inviable? Ahí pueden construir 60 o 1000 muros y como quieran cruzan, pero no cruzan los mexicanos en Estados Unidos con drones, con vigilancia, con aviones supersónicos, y como quiera le pasan la droga y la gente por la frontera. ¿Qué es lo que no van a hacer ellos aquí? El haitiano que no está en República Dominicana es porque quiere quedarse en su país, pero que decide venir cruza. Eso es una realidad. Entonces nosotros, frente a ese problema, no podemos aparecer en los temas de la agenda nacional como una orquesta disonante, uno en bolero, uno en dembow, uno en mambo y uno en reggaetón. No, tenemos que tener un concepto unísono. Y de ahí es que yo creo la validez de la tesis de don Hipólito Mejía Domínguez, que se debe respetar los paradigmas y a los expresidentes. Yo comparto esa tesis. Ahorita van a venir algunos queriendo privar en más puritano que la monja en el baño de las prostitutas, señalando que eso es buscar impunidad. No es impunidad, señores, es que don Leonel Fernández, don Hipólito Mejía Domínguez, don Danilo Medina, son gente que tienen que ser respetados. Aquí en las redes sociales, es verdad que eso es una corriente alternativa a los medios tradicionales, que muchas veces
caían en la udalería y la eyección, y eso tenía al público cansado, y las redes sociales permite con más amplitud que el pueblo se pueda expresar libremente, pero también se cae a veces en una denotada superficialidad, se cae también en muchas frivolidades, en muchas cosas que no son importantes en la agenda nacional. Ahora un tema importante de la agenda nacional es el tema del agua. Se visualizaba, y algunos especialistas señalaban, que eso iba a ser un problema a 30 años en la República Dominicana. Pero ya es algún problema a la fecha, el problema de la deforestación que hay en la República Dominicana. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Orlando Jorge Mera, casado con la hija de mi tío de la vida y laureado poeta nacional, y quien junto a Lupo Hernández Rueda y Rafael Eduardo Valera Benítez, su nombre está inscrito con ribetes áureos en el espaldazo de los grandes poetas nacionales, como lo es Víctor Villegas, Orlando Jorge, el esposo de Patricia, la hijada de Francisco Carvajal Martínez, porque entre Francisco Carvajal Martínez y Víctor Villegas existió, independientemente del contrato de sociedad que lo unió en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, era prácticamente una hermandad, como queda demostrado en ese libro de Víctor Villegas, que yo siempre le digo a Andrés Le Mateo, a Tony Dafur y a un grupo de personas de cuál es el sentimiento de frustración que tuvo una generación que luchó contra Trujillo en pos de una mejor sociedad, como es sueño en realidad, a quien Víctor Villegas se lo dedica a mi padre. Y Orlando Jorge Mera está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que es uno de los funcionarios más eficientes de la actual administración de don Luis Abinadel, y está protegiendo el país, está luchando con eso, pero hay muchas fuerzas. El problema dominicano es muy complejo, y nosotros ya prácticamente al término de este programa quisiéramos públicamente externar y unirnos al dolor de la familia de don Hipólito Mejía Domínguez por la partida de esa distinguida dama que fue doña Rosa Gómez de Mejía, que durante la detentación del poder político hizo suya una proverbial humildad, era una persona asequible a todos los sectores de la sociedad. No es casual, ni es una coincidencia, ni es una paradoja que todo el país ese día le rendiera un culto, una despedida a esa gran dama dominicana que junto a doña René Clan de Guzmán, junto a doña Cela Mera de Jorge, junto a doña Margarita de Cedeño y junto a doña Candy Montilla han ocupado la posición de primera dama en la apertura y la democracia. Ya al final, al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, quiero recordarle que el mejor lugar para vivir en Punta Cana es la Ciudad del Sol, que es vivir como si estuviéramos en Fontainebleau o en el Doral, en el sur de la Florida. Es un lugar paradisíaco y yo lo recomiendo de esta tribuna de pasado y presente. Ya al término solo me resta darles las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de nuestra historia y de la contemporaneidad, que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.